Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar en este lugar, amén. De poder compartir su palabra, porque es un privilegio grande cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Yo les invito a abrir sus Biblias en el profeta Isaías, en el capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 6. Amén. Dice así: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios. Te invito a que me acompañes a orar en esta noche y pedirle al Señor que nos guíe y que pueda transmitir el consejo de su palabra como debe ser. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, bendito Jesús, porque queremos conocerte, Señor. Queremos, oh Dios, cada día conocerte en intimidad, Dios. Gracias por el enorme privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que seas tú, Dios. Ayúdame a comunicar cada idea, Señor. Oh Dios, que provengan de ti, no de mí, Señor. Es tu palabra, Padre Celestial, oh Dios. Es el momento, Señor, en el cual tú deseas hablar a tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, es necesario que yo mengüe. Es necesario que seas tú, Señor. Por eso te pido, Señor, que me des sabiduría. Que no me permitas decir nada que provenga, oh Dios, de mi corazón ni de mi intelecto, Señor, sino de ti. Yo te doy gracias, Padre Celestial, oh Dios, por esta gran oportunidad que me das la noche de hoy. Colocamos, oh Dios, a tu iglesia en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón, Señor, a cada vida. Que entendamos, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas, Señor, tú nos enseñas a confiar en ti, Señor, a no tener miedo, a depositar nuestra fe en ti, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Amén. Isaías capítulo 44, versículo 6. Para comprender el capítulo 44 del libro de Isaías es necesario ver todo lo que el Señor viene hablando al pueblo de Israel desde el capítulo 41, capítulo 42, 43 y este capítulo 44. Es un capítulo donde el Señor narra con tanto detalle y con tanta claridad el hecho de no colocar la confianza en los ídolos. Un capítulo donde el Señor advierte y una y otra vez lo que el Señor hizo a su pueblo y hace especie de una comparación entre aquellos ídolos o los falsos dioses versus el poderío del Dios Todopoderoso, valga la redundancia. Muestra su poder con todo ímpetu, con toda gloria, con todo esplendor. Sin embargo, muestra también la condición de un grupo de personas, de hombres que están ahí, del pueblo del Señor como tal, que deciden, aún a pesar de que el Señor ha mostrado y ha desplegado toda su gloria y su honra, seguir en la desobediencia. Y el Señor muestra con claridad, y en este texto empieza diciendo: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Es importante resaltar que las siguientes palabras que van a ser declaradas no son dichas por cualquier hombre. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta siempre es estar atento a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Hay múltiples maneras en las que el Señor se manifiesta en medio de su pueblo, a través de su palabra, a través de diferentes circunstancias. En este caso, el Señor le está hablando a Jacob, que representa al pueblo de Israel como tal, de manera general, y le va a comunicar un mensaje, que es el mensaje que la noche de hoy el Señor coloca en mi corazón para transmitir. Dice: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Eso a nosotros, los que tememos al Señor, los que cada día nos esforzamos en hacer la voluntad del Señor, debería generarnos esperanza, porque sabemos que existe un Dios que siempre ha sido. Para nosotros los seres humanos es algo que nos cuesta entenderlo un poco, porque nosotros nos movemos dentro de un módulo que es el tiempo. El Señor al ser humano le da el tiempo para poder ubicarse temporalmente hablando, un antes, un presente, un después. Pero el Señor
uno de los atributos que muestra el Señor y que resalta a través de su palabra es que Él siempre ha existido. Fue la misma frase o las mismas palabras que el Señor demostró allá en el Éxodo cuando Moisés se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cómo ellos sabrán que tú eres verdaderamente el Dios? Y la respuesta del Señor claramente le dice a través de Moisés, le dirá, yo soy el que soy. Eso significa, es un misterio bien grande cuando el Señor afirma y dice, yo soy el que soy, significa que Él siempre ha existido. El Señor no tiene un inicio, iglesia. El Señor no tiene un fin. Nosotros sí lo tenemos. Aquí en la tierra, cada uno de los que estamos aquí, vamos y somos temporales. Pero el Señor, algo que muestra a través de su palabra y que Él le recuerda para poder establecer las siguientes palabras que le va a declarar a su pueblo, le recuerda este principio muy importante y es que el Señor siempre ha sido. En otras versiones dice el alfa, la omega, para hacer referencia, en este caso que utiliza una comparación del alfabeto griego para decir la primera letra y la última letra del abecedario, no dándose la connotación como tal, que Él tiene principio y que tiene fin, sino que su existencia siempre ha sido. Amén. Luego dice, hay una pregunta aquí. Dice, ¿quién es como yo? ¿Quién es como yo? Esta pregunta suena, imaginémonos por un momento si esta misma pregunta saliera de la boca de alguno de los que estamos aquí. Eso podríamos pensar, ¿no? Qué orgulloso, ¿no? Podríamos pensar, mejor dicho, ahora tenemos la última tajadita del plátano. Pero resulta que el Señor está diciendo, aquí quien está hablando no es un ser humano, es el mismo Dios, es el creador de todo cuanto existe. Y le dice, y nos dice, y nos recuerda, ¿quién es como yo? Esa pregunta hoy en día tiene mucha preponderancia en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de nuestro país, en medio del desarrollo de lo que ha venido sucediendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país como tal interno, porque hoy en día hay gente que considera que la verdad de Dios es una verdad relativa. Vivimos en un mundo donde hoy en día las personas piensan que la verdad es relativa. Eso depende del punto de vista en que lo vean. Algunos piensan de esa manera. Pero el Señor deja muy claro sus principios, sus preceptos, sus mandamientos y dice, ¿quién es como yo? Es decir, no hay ni un solo Dios terrenal, ni un solo Dios en medio de este mundo que se pueda comparar con Él. ¿Y eso qué significa para nuestras vidas? Significa mucho, iglesia. Porque si tú y yo creemos y confiamos, debemos entender que lo que está escrito en la palabra es verdad. Lo que el Señor ha dicho de sí mismo es confiable y eso a cada uno de nosotros debería generarnos esperanza. Todo lo que estamos aquí sabemos que algún día vamos a tener la esperanza de estar delante de la presencia de Dios. Todo lo que estamos aquí tenemos la confianza que si morimos algún día resucitaremos. Porque así lo ha escrito, así está escrito en la palabra de Dios. Por causa de la resurrección de Cristo nos trajo a nosotros vida. Nosotros confiamos en esa palabra, entendemos que lo que el Señor ha dicho es verdad. Y el Señor le habla a su pueblo y le dice, ¿quién es como yo? Y luego continúa diciendo, ¿quién es como yo? La pregunta dice, que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. El Señor históricamente siempre fue manifiesto por medio de su pueblo Israel. El Señor en algún momento le dijo, te he escogido a ti, hablando a Israel, la nación más insignificante, más pequeña entre el resto de las demás naciones para dar a conocer mi nombre. Eso mismo hace con nuestras vidas. Eso es lo mismo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. El Señor le está recordando a su pueblo, le dice, ¿quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos. Para el pueblo de Israel era muy claro todas las señales y todo el poderío que el Señor había mostrado a través de su pueblo. Por ejemplo, en este caso, para el pueblo de Israel era muy claro para ellos hablar y hacía parte dentro de sus historias el hecho de saber que hubo un tiempo en que se abrió el mar en dos. Eso todo israelita lo tenía bien claro. El Señor
había transmitido. De hecho, en Deuteronomio capítulo 6, el Señor le muestra y le dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos, hablando de los mandamientos. Pero también hay un momento en que todo el pueblo de Israel como tal conocía lo que el Señor había hecho. El Señor les está recordando a su pueblo como hoy en día nos recuerda a nosotros. Él es el Señor. ¿Y por qué nos recuerda, iglesia? Porque es necesario que en estos tiempos finales nosotros permanezcamos fiel en lo que el Señor ha dicho, que confiemos cada día más y más en Él. Y las razones las va a describir más adelante. Luego dice, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes desde hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? Y el Señor mismo responde y dice, no hay otra roca ni una sola. El Señor está haciendo el preámbulo y le está mostrando, está ratificando y nuevamente reafirmando de que Él es el Dios todopoderoso, de que Él es la roca firme e inconmovible, para que tú y yo hoy en día tengamos en cuenta y siempre recordemos lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor le está advirtiendo a su pueblo algo en contra de la idolatría y dice, versículo 9, qué necios son los que fabrican ídolos. Pareciera, al leer el siguiente texto, pareciera que el Señor estuviera cambiando de conversación, de diálogo de una manera muy tajante, muy rápida. Pero el Señor les viene diciendo, recuerden lo que yo he hecho por ustedes. Recuerden quién soy yo. Recuerden que yo soy el principio. Recuerden que yo soy el fin de todas las cosas. Y luego le dice, versículo 9, qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan preciados en realidad no valen nada. Hoy en día, hablar de idolatría, todavía algunas personas siguen pensando la idolatría simplemente lo reducen a adoración de imagen. Y lejos de pensar que la idolatría simplemente se concentra en adoración de muñecos o de imágenes como tal, vamos a ver qué tiene que ver eso en nuestras vidas, nosotros como iglesia. Porque les recuerdo que el Señor en este punto está hablando específicamente a su pueblo, no le está hablando a una nación pagana, le está hablando a aquel pueblo que Él escogió, es decir, nos está hablando a cada uno de nosotros. El título del mensaje en esta noche es Apaga tu ídolo. Dile al que está a tu lado, apaga tu ídolo. ¿Ok? Dice, qué necios son los que fabrican ídolos, esos objetos tan preciados, en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. Decía que la idolatría como tal ha sido un pecado muy marcado desde el Antiguo Testamento, que el Señor en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, cuando da los mandamientos a Moisés, uno de los mandamientos que describe con tanta claridad es, no te harás dioses, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Este es un pasaje que con tanta facilidad puedes tú compartirle a una persona que dice, yo soy católico, yo creo en mi Dios, yo adoro a la Virgen, pero es que la Biblia deja con tanta claridad y prohíbe de una manera y repudia de una manera muy directa la idolatría, pensando en el hecho de adoración de imagen. Pero cuando nosotros nos vamos a nuestra propia vida, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos construyendo, en nuestra propia vida, todavía tenemos algunos ídolos en nuestros corazones, los cuales estamos venerando todos los días. Y nos sucede exactamente igual lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. Y uno dice, qué terrible es pensar, si hacemos una encuesta en esta noche, supongamos que al final del servicio alguien se toma en la tarea de tomar una planilla y decirle allá al lado, allá afuera, a todos los que van saliendo de la congregación, y les dicen, venga, ¿usted cree en los ídolos? Estoy seguro que todos los que están aquí dirían, no, tú estás loco. Hey Juan, este man, sáquenlo de aquí. De seguro lo echarían, haríamos burla de él. Si hicieran la encuesta ya, ninguno respondería que sí, porque tendríamos nosotros claridad en nuestra mente de que el Señor abomina la idolatría. Pero es
El punto al que el Señor nos quiere llevar en esta noche va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, que es simplemente construir un altar y llevarlo a un santuario en el rincón de nuestra casa y postrarnos frente a Él. El Señor sigue diciendo, versículo 10, hay una pregunta, dice, ¿quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Hasta este punto, todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo. Oye, ¿verdad? Qué tonto. Una persona haciéndose un Dios, esa misma persona fabricando su Dios y luego adorarlo. Es un absurdo. Y luego sigue diciendo, un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran, dice que se declaran capaces de fabricar un Dios. Al momento de decirle a una persona, oye, abandona la idolatría, y de decirle a una persona, hey, qué terrible lo que tú estás haciendo, se nos olvida las palabras de lo que está diciendo aquí el Señor, porque el Señor está mostrando la condición de un pueblo que toma la iniciativa, que fabrica su propio ídolo, que se pone de una manera haciendo el oficio artesanal y construye su propio ídolo. ¿Qué tiene que ver eso en nuestra vida? Tiene que ver mucho. Porque muchos de los que están aquí hemos construido ídolos en nuestra propia vida. Y lo más terrible de todo esto es que ni siquiera lo hemos notado. En algún momento he estado en esa condición, construyendo ídolos de los cuales terminamos adorándolos. Te voy a colocar un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. Hace algún tiempo hice un préstamo en el banco, saqué un crédito, un crédito de libre inversión. Y yo dije, voy a montar un negocio. Monté un negocio efectivamente. Y resultado de ese negocio, algunos pasaron por ahí, de los que están aquí presentes. Monté el negocio con la expectativa, porque el negocio aparentemente no tenía nada de malo. Era un negocio que podía generar algunos dividendos, aparte del trabajo en el cual estaba empleado. Y yo decía, no, qué bendición, bien grande, qué chévere. Hago el préstamo, monto el negocio. Antes de montar el negocio, yo dije, bueno, como todo buen cristiano, vamos a calcular el costo. Aplicamos Mateo, ¿no? Lucas, lo que dice Lucas 14. Vamos a calcular el costo. Me metí a aprender acerca de ese oficio, era la panadería específicamente. Y empecé y aprendí en algunos días a hacer lo básico de los panes, asesorarme con una persona. Me explicó todo el proceso, luego fuimos y compramos los equipos, aquí hay personas que dan fe de eso. Fuimos hacia ese lugar, montamos el negocio, todo empezó bien y yo decía, qué tremendo, qué bendición, qué chévere, el Señor está aquí. Pero llegó un momento en mi vida en que se tornaba todo mi tiempo concentrado en simplemente eso. Quiero que escuches atentamente esto, porque suena pero tan inofensivo, que es casi difícil de poder percibirlo. La Biblia muestra una de las cosas que debemos tener nosotros los cristianos, es el hecho de saber discernir. Y algunos piensan que el discernir es la capacidad que tienen exclusivamente algunas personas para saber si ese hermano está endemoniado. No, eso no es lo que dice la Biblia acerca del discernir. Simplemente es la capacidad que tiene una persona para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sencillo. Y llega un momento en que muchas veces nuestro propio corazón, porque cabe destacar que nosotros como cristianos a veces hemos incurrido en todo culpar al enemigo de todos los males que nos suceden. Yo no le estoy dando buena prensa a él, pero sí tengo bien en claro que Jeremías, en el capítulo 17, dice que nuestro corazón es ¿qué? Es engañoso, hermanos. En gran manera. No dice que es engañoso ahí algunas veces, dice en gran manera. ¿Sabes qué significa eso? Que la mayor parte de las cosas que puedan suceder en nuestra vida es producto del engaño de nuestro propio corazón. Aún Cristo mismo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, todo lo malo que nosotros podemos imaginarnos en este momento, sale de aquí. Y monté el negocio y todo iba bien el negocio, todo empezó bien, todo iba bien.
Pero llegó un momento en mi vida en que yo mismo me di cuenta que ya no tenía tiempo para orar. Inclusive llegó un momento en mi vida en que ni siquiera tenía tiempo para congregarme. Entonces yo decía, y quiero que es la pregunta que te hagas hoy en la noche, amado hermano, porque si tú estás pensando que estás emprendiendo algo, que has tomado una decisión cuya decisión te ha llevado a alejarte de a poco, cada día, más y más de Dios, ten la plena certeza que te has vuelto en un buen artesano construyendo ídolos. Entonces ya esto que está hablando el Señor aquí aplica para nuestra propia vida. Donde muchas veces el Señor te da la oportunidad de poder generar y hacer un negocio, qué bendición. Pero eso no debe ir en contra del propósito y la voluntad del Señor que ya está establecido en su palabra. Por eso al principio de este capítulo el Señor empieza recordándole al pueblo, advirtiéndole, yo soy el que soy. Empieza advirtiéndole, diciéndole cosas como recuerda que las maravillas que yo hice, no las hizo otro Dios. Eso tiene que ver todo con nosotros. Porque lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas no debe ser botado al cesto. No debe ser dejar de considerarse. Todos los días, tú y yo debemos tener presente lo que está escrito en su palabra. Y a veces nos damos la oportunidad de crear cosas en nuestra propia vida que se construyen en una suerte de ídolos que terminan reemplazando el lugar que le corresponde al Señor. Y recuerda, todo lo que tú y yo amamos, eso es tu Dios. Lo que tú y yo terminamos amando, finalmente lo construyes o lo constituyes en tu propio Dios. Y decimos, amamos al Señor. Me asombra tu amor, me asombra tu fidelidad. Entiendo que me asombra tu fidelidad, pero ¿estoy siendo fiel? Me asombra el amor de Dios, pero ¿lo estoy amando por igual? Y te termino el ejemplo. Llegó un momento en mi propia vida en que yo decía, llegó un momento en que me senté un día, no sé, un día cualquiera, en el mostrador y yo decía, el Señor fue a la cruz por mí para yo hacer esto. Quiero que te hagas esa pregunta hoy en la noche, en lo que estás haciendo. ¿Verdaderamente vale la pena y bajo qué costo hacer lo que estás haciendo en reemplazo de lo que el Señor quiere verdaderamente hacer con tu vida? ¿Vale la pena? Respóndete a ti mismo. Pregúntate una y otra vez, ¿realmente eso que estás emprendiendo? Piensa por un momento, Cristo, Dios Padre, envía a su Hijo Jesucristo, muere por causa de nosotros, es aplastado, se le infringe dolor como lo describe Isaías 53, para que tú te concentres en algo tan humano, tan pasajero, tan banal. Ese es el punto al que el Señor nos quiere llevar en esta noche. Porque si lees, para poder entender este capítulo, haz un repaso, que sería un buen ejercicio en casa, de leer desde el capítulo 41 y el Señor viene repitiendo exactamente las mismas palabras una y otra vez. Parece un juego de palabras, pareciera que intercambiara los párrafos, pero es que Él está recordando lo mismo al pueblo. Es como un padre cuando le dice al hijo, 8 de la noche, y le dice, acuéstate, lávate los dientes antes de dormir. Luego el papá sigue haciendo su trabajo, regresa a los 5 minutos y le dice, ¿ya te lavaste los dientes? 10 minutos más tarde y luego, esos dientes están sucios. Una tras otra vez repite las mismas palabras. Es lo mismo que el Señor le dijo en algún momento al pueblo de Israel. Repetí palabras tras palabras, vez tras vez, un poco aquí, un poco allá. Pero es la condición de nuestra propia vida. El Señor ha venido hablando que va a venir juicio. El Señor ha venido hablando que va a venir a la iglesia fiel, aquella que se considera una iglesia fiel, va a venir dificultades, va a haber problemas. El día domingo nos recordaba que nosotros debemos tener una esperanza, debemos tener paz, debemos saber que si caminamos por el fuego no nos vamos a quemar, pero todavía seguimos pensando que eso no aplica para nuestra vida. Dice, continuamos, versículo 11, dice, los que rinden cultos a ídolos caerán en la deshonra.
Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra propia vida, ya nosotros hemos sido advertidas en ellas. Pocas veces las cosas que suceden en nuestra vida, de las cuales acarrean consecuencias, nosotros hemos pasado por desapercibido, pocas veces. Siempre hemos sido advertidos, de alguna manera, alguien nos lo dijo, alguien nos lo recordó. Justamente en el momento de hacerlo vino alguien y nos dijo, ojo, justamente en el momento apareció alguien y te dijo algo. Pero sin embargo, cuando estamos ahí, asumiendo la consecuencia, pensamos que es un castigo de parte de Dios que no va a tener fin. Pero se nos olvida lo que el Señor nos había dicho. Aquellos que ponen la confianza en esos ídolos, aquellos que empiezan a declarar a esos ídolos como sus dioses, ¿qué dice la Escritura? Serán deshonrados. En otro texto dice, serán avergonzados. ¿Sabes cómo termina una persona avergonzada con algo? Con la cabeza en el piso. Cada vez que nosotros terminamos avergonzados de algo, yo no conozco una persona que esté avergonzada y tú le, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? No, aquí avergonzado, estoy muy alegre porque estoy avergonzado. Nadie te va a decir eso. Cuando una persona está avergonzado, ahí, cabizbajo y meditabundo, cabizbundo y meditabajo. Ok. Dice, tal vez unan fuerzas, pero estarán unidos en el terror y en la vergüenza. Versículo 12. El herrero se ubica frente a su fragua, frente a su horno, para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño, trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da la belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y roble, plantan pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con eso se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que le queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Es terrible lo que está diciendo el Señor aquí, porque ese somos nosotros. Si te das cuenta de cada detalle, empieza hablando de un hombre que está frente al fuego, que toma una herramienta, que está frente a ese horno, empieza a golpear sus herramientas de trabajo, se cansa, le produce sed. Luego dice que está un tallador que toma la madera. Ahorita me fue más fácil de pronto entender un poco este texto bíblico, algo que estamos haciendo dentro del, que hace parte ya de la boda que se va a realizar. Una parte de una decoración, y es tremendo porque a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de ir a comprar la madera, y uno va a comprar la madera, y uno cuando compra la madera, uno no debe comprar cualquier madera, uno escoge la madera apropiada. De hecho, ahí aparece hablando de algunas de ellas, dice, bloque de madera, dice, traza un diseño, trabaja con un cincel, con un cepillo. Y aquí habla de algunos tipos de madera que son como los cipreses, los robles en ese caso, y habla de los cedros, que son maderas exclusivas que se utilizan y que se pueden manejar, que son moldeables, de las cuales se pueden esculpir, ¿ok? Toman un cincel, toman el buril, lo que sea, y empiezan a darle una forma. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con eso? Nosotros mismos tallamos nuestro propio ídolo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando tú le dices a alguien y lo exhortas en el camino del Señor, conforme a la conducta y a la vida que está viviendo, la persona se enoja. Y cuando tú le dices, venga, ¿tú quieres que yo te hable de el Dios que aparece en la Biblia o el Dios de tu imaginación? Porque muchos de nosotros tenemos un concepto, un Dios creado en nuestro subconsciente, que lo hemos esculpido con cincel y con buril, y le hemos dado una forma que pensamos que el Dios se ha vuelto tolerante a nuestros antojos, que pensamos que ese Dios se ha ajustado y ha calzado en la horma de nuestra propia vida. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Y lo más terrible de todo eso, de la comparación que utiliza el Señor con estos elementos, es, está el tallador, toma el bloque de madera, empieza a darle forma, construye y con la madera que le sobra, toma, la mete en la leña, cose pan,
algunos panes se hace o se permite tener calor, es decir, pensemos en un estado cómodo, en una protección, pensemos en una persona que ha sido provista de sus necesidades y está comiendo en ese momento y puede llegar a pensar que ese ídolo le generó eso. Tú puedes llegar a pensar que el ídolo que estás construyendo es el que te está dando todo lo que tú necesitas en ese momento. Ten cuidado, porque te puede pasar lo que muchas veces me ha pasado a mí. Tener un ídolo con el ejemplo que te estaba llevando y decir, wow, qué bendición, Señor, el sueldo que estoy trabajando por otro lado no lo estoy tocando porque acá tengo esto. Pero ¿a costo de qué, amado hermano? ¿A costo de qué? Tú sientes y tú dices, qué bendición, ahora soy un empresario, pero tu familia está lejos del Señor. Tu esposa no conoce al Señor. Viene a la iglesia, no conoce al Señor. Tus hijos no hablan un lenguaje, que es el lenguaje del Señor. Y cabe destacar que no estoy hablando de ese lenguaje donde todos dicen amén y aleluya. Estoy hablando de un lenguaje donde conoce los fundamentos básicos y lo que espera Dios de un niño. Hemos tallado ídolos a nuestro antojo. Hemos tomado un ídolo y le hemos dado una forma y hemos ido tras ese ídolo. Pero ¿qué sigue diciendo el Señor con respecto a eso? ¿Qué nos muestra el Señor a través de su palabra? Dice, versículo 16, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice, qué bien se siente uno con este fuego. O sea, llega un momento en la vida de nosotros en que se ha tallado también el ídolo, que pensamos que toda la fuente de lo que ese ídolo puede generar ha sido dado de parte del Señor. Pero hasta este momento, el Señor lo único que está mostrando, está desnudando la condición del pueblo. Cuando hizo el ídolo, cuando construyó el ídolo y cuando se postró frente a él. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando nosotros terminamos postrándonos frente a aquellas cosas que nosotros consideramos que han sido dadas de parte de Dios y Dios no está por ahí. Dios no está ni siquiera ahí en la ecuación. Dios no hace parte de eso. Ídolos que hemos construido en nuestra propia vida. Hábitos que han sido adquiridos en nuestras vidas que reemplazamos por la palabra del Señor. Y fíjense que no estoy hablando de cosas que explícitamente sean malas. No estoy hablando de cosas que quizás amenacen nuestra fe. Estoy hablando de cosas tan inocentes, tan sencillas, que muchas veces lo tenemos en el día a día. Porque si tocamos las otras partes de aquellos ídolos que están en nuestras vidas, que sabemos que ya sí no hay necesidad de tener tanto discernimiento para saber que no vienen de Dios, como por ejemplo el hecho de irte de aquí, salir de este lugar y sentarte enfrente del televisor después de un día de servicio y escuchar cualquier cantidad de basuras que te muestran los programas de televisión y que tú dices, wow, qué tremendo, mira qué talento. Hoy en día qué tristeza, porque han surgido muchos programas de televisión que no tienen nada de malo aparentemente. Y tú dices, wow, vamos a ver The Walking Dead, qué chévere, MasterChef, quiero aprender a cocinar, me voy a casar, sí, qué bien. Y has descuidado el consejo de la palabra del Señor. Y has construido un ídolo bien grande que cuando sales de aquí, no veo la hora, ¿cuándo es que van a decir amén? ¿Cuándo es que van a apagar las luces para irme para la casa? Y estás desesperado, desesperada por eso. Y has generado un ídolo bien grande en tu corazón, de los cuales el Señor abomina. Y hay una pregunta que debemos hacernos en esta noche. Si tú sabes que Dios es un Dios santo, si hemos aprendido que Dios despliega y muestra su santidad con tanta claridad en la palabra y hace tanto énfasis, ¿tú consideras que lo que estás haciendo es algo santo como para que el Señor lo acepte? ¿Con lo que estás haciendo el Señor se siente agradado? Es decir, piensa por este momento, si estás enfrente al televisor, estás viendo un programa de televisión que deshonra el nombre de Dios, ¿tú consideras que el Espíritu Santo se sentaría junto contigo y vería ese programa? ¿Tú consideras que el Espíritu Santo de Dios
estaría presente en ese momento en que estás participando de una conversación, aunque no estás hablando, pero estás escuchando, cuya conversación es de doble sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Sales de esa conversación y de ese programa normal como si nada hubiese pasado? Son las preguntas que nosotros debemos respondernos en nuestra propia vida. Cuando tú construyes ídolos en tu vida, llega un momento en que pasan muchas cosas y tú no logras sentir absolutamente nada y lo consideras lo más de normal. El día de hoy veía un video de Kings Davis, se llama una señora funcionaria de los Estados Unidos, en uno de los condados de los Estados Unidos, una funcionaria pública que la colocaron en la cárcel. Ya es un video que tiene algún tiempo. La colocan en la cárcel y el motivo por el cual la envían a la cárcel es porque esta funcionaria llegó una pareja de homosexuales a expedir allí un certificado para casar a ese par de homosexuales, y ella dijo que no. Y la respuesta con tanto enojo del homosexual, de la persona que estaba ahí, le dijo: ¿con qué autoridad tú haces eso? ¿Con qué autoridad? Si le dijo así, yo escuché el video, le dijo: yo pago tu sueldo. ¿Y con qué autoridad tú haces eso? Y la respuesta de esta funcionaria fue: con la autoridad que me da el Señor. Luego le dice: con la autoridad que te da el Señor, ahora voy a colocar de manifiesto ante la autoridad para que sea juzgada y te coloquen presa. Él le dice: ok, yo soy responsable de mis acciones y yo respondo por las consecuencias de lo que estoy diciendo, pero algún día tú también vas a responder por lo que estás diciendo delante de un juicio también. Y es terrible y uno dice: wow, porque de verdad, quitemos el ejemplo de esta funcionaria que obviamente es cristiana y coloquémonos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Si nos tocara demandar defensa de la fe, ¿lo haríamos con tanta contundencia de la misma manera? Porque quiero que piense lo siguiente: supongamos que esta mujer considera su empleo ser una funcionaria pública en uno de los condados de Estados Unidos, no es un muñeco pintado en la pared. Pero supongamos que ella considera su empleo como un ídolo y considera que es su única fuente de sustento, no el Señor, sino su empleo. ¿Sabes qué iba a hacer? Decir: ok, listo, está bien, discúlpame, porque aún estaba en la cárcel y lo que estaban esperando los jueces era que pidiera disculpas. Eso era lo único. Entonces, quiero que medites por un momento. Si nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, va a llegar un momento en que nuestra fe va a ser dejada a un lado y el ídolo va a salir a la luz. Un joven rico se acerca al Señor y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos, los conoce. El joven dice: sí, estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Se supone que era judío, ¿no? No matarás, no robarás, no. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor luego le dice: bueno, ves y haz una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Sabes qué termina la historia? Dice que el joven se fue muy triste porque era tanta la riqueza que él tenía. Ese joven muchas veces se parece a nosotros. Cuando tenemos la voluntad, el deseo de servir al Señor, pero venimos con un tremendo de muñeco dentro de nuestra vida. Hemos tallado una imagen bien grande. Bueno, aclaro, porque el muñeco tiene otra connotación acá en este contexto. Pero vienen con una imagen tallada, ya ha sido prefabricada previamente. Vienes con la imagen ahí y llegas delante del Señor y le dices: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice: ok, te voy a enviar, pero necesito que dejes eso. Y uno dice: todo iba bien hasta que me dijiste eso. Ídolos construidos en nuestra propia vida. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que el Señor trata a este tipo de persona como una persona estúpida. Así lo dice literal. Dice tonto, estúpido. ¿Sabes por qué? Porque el final ya ha sido declarado. ¿Sabes cuál es el final? Que vas a ser deshonrado, que vas a ser avergonzado. Nosotros también, porque este capítulo
44 de Isaías es la consecuencia de lo que el Señor nos decía el día domingo en el capítulo 43. El Señor viene hablando para la iglesia acerca de una esperanza. El Señor trata con ternura y le dice, oh Jacob. A mí me impresiona la manera como el Señor se expresa y le dice, oh Jacob, oh Israel, escucha mis palabras, ten presente mis palabras. Y le ha dicho cuál va a ser el fin de todas las cosas, que a pesar de que estemos en medio de dificultad, las cosas, el Señor toma el control de todo y al final nos va a ir bien. Nosotros lo tenemos claro. Entendamos que ese bien es una salvación que era una salvación inmerecida y que hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nosotros hoy en día vamos a tener en algún momento salvación en nuestras vidas. Pero sin embargo preferimos escoger lo que el ídolo ha dicho. Les invito, hagamos una marca, dejemos una marca y vámonos, capítulo 41, versículo 10. Vamos a leer varios textos dentro de estos capítulos. Así que, capítulo 41, versículo 10, dice así, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Capítulo 41, versículo 13, más adelante, unos versículos más abajo, dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo soy el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Versículo 14 del mismo capítulo, parte B, dice, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Capítulo 43, versículo 1, parte B. Dice, no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Capítulo 43, versículo 5 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Capítulo 44, versículo 2 dice, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Tremendo, iglesia, lo que el Señor nos está diciendo aquí. Nos está repitiendo una tras otra vez la misma frase. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace a nosotros? Reemplazar al Señor y buscar atajos. Esos ídolos. Porque no confiamos en lo que el Señor nos está diciendo. Porque todavía seguimos colocando nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas. Y el Señor dice, bienaventurado aquel hombre que confía en el Señor. Los que confían en mí, en el Señor, no serán avergonzados. Y sin embargo, una iglesia que todavía sigue confiando en sí misma. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. Donde el Señor nos muestra con tanta claridad lo que va a suceder. Aún en los tiempos finales, ¿qué va a pasar con una persona que no tenga la fe en el Señor? Va a ser destruido juntamente con esos ídolos. Por eso es necesario que cada día estemos apagando los ídolos que hemos construido en nuestra vida. Volvemos al capítulo 44. Versículo 17 dice, luego toma lo que le queda y hace su Dios un ídolo tallado. Cae de rodilla ante el ídolo y le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Versículo 18, mire las palabras severas del Señor aquí. Dice, ¿cuánta inteligencia? Dice eso. Dice, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya,
Es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible?, pregunta el Señor, dice, ¿cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Cómo es posible que eso que tú estás teniendo consideres que es la fuente de provisión en tu vida, lo que te genera confianza? ¿Cómo es posible que el empleo donde estás considere que ha sido el sustento para tu hogar? ¿Y quién te dio la fuerza y la habilidad para poder estar donde estás? ¿Quién te dio la sabiduría y el entendimiento para poder? En esta semana el Señor me confrontaba fuerte al ver un compañero de trabajo, un joven, 19 años, docente también. Con nosotros estuvo hace dos meses atrás compartiendo, jugando, y hoy en día está fuera desvinculado del lugar donde trabajo por un problema, unos quistes en las rodillas. 19 años, no puede caminar, muy asustado, obviamente, con la confianza en el Señor, pero con mucho temor. Ya no puede caminar. Y es muy probable puede que pierda su pierna. Y el Señor me hacía una pregunta tras otra vez y me decía, ¿consideras que tienes salud? ¿Consideras que tienes todo? ¿Consideras que te puedes desenvolver bien y que puedes instruir, que puedes enseñar? Y que la fuente de tu trabajo y de provisión, ¿crees que es tus habilidades? No es tus habilidades, soy yo. Iglesia, no es tu fuerza, es la del Señor. Es lo que el Señor ha puesto en tu vida. Porque si el Señor te quita lo que tienes, no somos nada. Recuerda qué ejemplos hay suficientes en la Biblia. Te recuerdo uno, Nabucodonosor. La condición en la cual este rey, el rey más prodigioso de Babilonia, quedó resumido a una bestia silvestre, una bestia del campo. Todavía nosotros pensamos de una manera muy similar a esta condición que el Señor está narrando acerca de su pueblo. Construye el ídolo, toma la madera, con la madera cocina, se genera calor y luego viene y termina pensando, adorándolo. Y el Señor le dice, ¿cómo es posible que lo que queda sea un Dios? O sea, ¿cómo es posible que eso creas tú que es Dios? Si sabes que Dios no es lo que dice, no es la manera como opera y como está escrito en su palabra. Por eso dice, el pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ese ídolo que tengo en la mano, ¿no será una mentira? Mira cómo dice, no será una mentira. Una respuesta, una parabrulla, es decir, una verdad obvia. No será una mentira. ¿Cuál sería la respuesta? Pues, lógico, es obvio, ¿no? Sin embargo, versículo 21 dice, presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo el Señor te hice y no te olvidaré. Mira la misericordia del Señor, aún con todo esto, mira cómo el Señor se sigue dirigiendo al pueblo. Le dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, iglesia, el Señor nos recuerda en esta noche, vuelve a mí, vuelve a mí. Es necesario que te vuelvas a mí. Deja de inventar tanto y vuélvete a mí. Acalla el ruido que hay en tu mente y vuelve a mí. Deja de presentar tantos argumentos. Suelta el buril, suelta los instrumentos para tallar. Vuelve a mí. Destruye eso que tienes allá. Vuelve a mí. Y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. El Señor pagó un precio grande para traernos libertad y salvación. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche, oh Dios. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, oh Dios. Tu palabra es como un martillo que quebranta nuestros corazones, Señor. Que quebranta, oh Dios, lo más profundo, oh Dios, el corazón que ha sido endurecido, Señor, por muchas
cosas, Padre Celestial. Por eso en esta noche, Dios, te doy gracias porque sé que has hablado primeramente a mí, Señor, a través de tu palabra. Tu iglesia, Señor, aquí está tu iglesia, Padre Celestial. Tú deseas una iglesia limpia, una iglesia santa, oh Dios, sin mancha, sin arruga, una iglesia entregada por completo a ti, Señor. Una iglesia que entienda que su dependencia es de ti, Señor, y no de sus propias fuerzas. Por eso yo te doy gracias en esta noche, porque tú con tanta ternura nos dices, nos llamas, nos amas, nos dice, oh Jacob, nos coloca el nombre de cada uno de nosotros y nos dice, vuelve a mí, vuelve a mí. Es tu palabra, Señor, en esta noche. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que eres tú quien estás en medio nuestro. Yo no tengo el poder ni la capacidad para convencer a nadie. Eres tu Espíritu quien convence nuestros corazones. Porque no podemos, ya basta de dejar de confiar en ti. Ya basta de poner nuestra confianza en las riquezas y en las cosas de este mundo que finalmente van a perecer. Pero bendito es aquel que confía en ti. Bendito aquel cuyo corazón es un corazón puro y limpio de una sola lealtad hacia ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, porque tú has sido fiel, porque tú eres el incomparable, eres el gran yo soy. No hay nadie como tú, Señor. Bendito Jesús, te doy gracias en esta noche, oh Dios. Que podamos cada día rendir nuestra voluntad delante de ti. Nos colocamos en tus manos, Señor. Y te damos gracias. Amén.